Hola, hola, te doy la bienvenida y el día de hoy vamos a hacer pulsera. Mira, una pulsera preciosa en hilo doble utilizando pocos materiales. Mostacilla en dos colores y en el centro un dije de estrella para darle ese toque sutil y muy delicado. Además, quiero contarte una buena noticia y es que ya puedes hacerte miembro de este canal. Es muy sencillo. Abajo en el botón unirte haces clic y vas a ver un video donde yo te voy a explicar todos los beneficios que vas a tener en los diferentes niveles que vamos a manejar. Recuerda, es una forma también de apoyar el canal y de ayudarme a mí para que pueda continuar aquí trayendo muchas más ideas creativas. Desde ya te doy las gracias. Ahora sí, comencemos. Para este diseño vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros. Puedes elegir entre hilo chino, taiwanés o coreano, el que sea de tu preferencia. Voy a tomar las dos hebras de hilo de 60 centímetros cada una. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo mi encendedor, quemo la punta durante algunos segundos con mis dedos girando hacia arriba, adelgazo la punta. Tomo mis tijeras, corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para continuar. Para este diseño también voy a utilizar un dije separador de estrella, mostacillas número 8 en dos colores, 12 de color morado y 6 en color dorado. Recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Para continuar con el diseño voy a tomar las dos hebras de hilo y me voy a ubicar en uno de los extremos. A través de este voy a pasar el dije de estrella y voy a ubicarlo en toda la mitad. Para hacerlo más fácil, uno las puntas de los dos extremos de los hilos y de esta manera ubico el dije en todo el centro. Cuando ya lo tenga ubicado de esta manera, voy a realizar un nudo sencillo, también se conoce como un nudo simple, a cada uno de los lados de la misma. Voy a iniciar primero con este lado derecho y como pueden ver va a ser un nudo normal como lo que hacemos cuando vamos a atar los cordones. Voy a ajustarlo muy bien, llevándolo hacia donde está el dije y ajustándolo, jalando cada una de las hebras del hilo. Jalo nuevamente los dos extremos de los hilos, me ubico en el otro lado y aquí voy a realizar otro nudo sencillo al igual que el que realicé anteriormente. Voy a ajustarlo muy bien y lo trato de ubicar lo más cerca posible al dije de estrella. Aquí ya lo tengo listo. Para continuar con el diseño voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a separar estas dos hebras de hilo para comenzar entonces a pasar las cuentas. Tomo primero la del lado izquierdo y a través de ella voy a iniciar pasando una primer mostacilla, esta en color dorado. Voy a tomar el hilo del lado derecho y a través de esta voy a pasar dos mostacillas, pero en esta ocasión voy a pasar primero las dos de color morado. Todo eso lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Y aquí ya empieza a tomar más forma la pulsera. Cuando ya tenga lista estas cuentas, voy a tomar nuevamente la pulsera, la voy aquí a quitar la cinta, sujetarla con mis manos y voy a realizar aquí al lado de estas cuentas otro nudo sencillo o nudo simple. En este tipo de diseños, los nudos que vamos a realizar también hace parte de la decoración de este mismo diseño de pulsera. Voy a ajustarlo muy bien, llevándolo siempre para que me quede lo más cerca posible a las mostacillas. Lo ajusto muy bien y ya aquí me debe de quedar así. Fácil, ¿cierto?
Y ahora nuevamente voy a fijarlo a la mesa de trabajo y voy a continuar con el mismo diseño. En esta ocasión, por el hilo del lado izquierdo paso 2 mostacillas moradas, por la de la derecha paso una dorada. Como puedes ver, vamos a intercambiar en esta ocasión los colores que lleva la pulsera. Y aquí nuevamente voy a realizar otro nudo sencillo o nudo simple. Recuerda que debe quedar bien cerca o lo más cercano posible a las cuentas, en este caso las mostacillas. Y aquí voy a continuar repitiendo el mismo patrón una vez más, intercambiando el orden de las mostacillas, finalizando con un nudo sencillo y ya aquí me queda lista la pulsera en este lado derecho. Voy a repetir y voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado de la pulsera, que sería el lado izquierdo. Como puedes ver, es un diseño súper fácil y queda precioso. Aquí ya finalizo el otro extremo de la pulsera repitiendo la misma secuencia y patrón. Desde el centro de la pulsera hacia cada extremo de la misma voy a dejar 14 centímetros porque quiero que de largo total me quede en total 28 centímetros. Si la quieres más larga o más corta, debes de calcular la medida desde el centro hacia cada extremo. Aquí realizo un nudo sencillo, corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Este mismo acabado lo voy a repetir también en el otro extremo. Y para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de un tutorial detallado paso a paso donde te enseño esta técnica, así como 2 formas más de hacerla. Igualmente tú puedes hacer el cierre con la técnica que sea de tu preferencia. Quiero invitarte para que te suscribas a mis redes sociales. Abajo te comparto toda la información para que vayas y te unas a mi comunidad. Aquí ya estoy finalizando de realizar el cierre con esta técnica. Voy a cortar aquí ya los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Como puedes ver, es un diseño muy fácil, muy sencillo de hacer. Es una pulsera que queda preciosa, que vas a poder hacer para ti, para regalar o para vender en tu emprendimiento. Y miren, así queda de preciosa esta pulsera. Y vas a poder realizarla en los colores que más te gusten. Como siempre, es un gusto poder enseñarte. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, compartir y comentar. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.